Dejo en esta mañana, hermanos, el lugar a nuestro pastor Gerardo García Bravo, que nos va a compartir el alimento espiritual. Que el Señor te bendiga. Buenos días nuevamente, hermanos. Es un gusto estar en esta mañana con ese anhelo y disposición del corazón de sus hijos, que busca seguir alimentándose, que busca estar en la presencia del Señor, y que este tiempo Dios nos permite reflexionar en su palabra lo que Él trae a nuestras vidas. Quiero que hagamos una oración y pidamos al Señor en este momento que Él abra nuestro entendimiento, que Él nos dé la sabiduría para poder no solamente tener la palabra en nuestras manos, sino también ponerla en práctica. Que nuestro corazón anhele ardientemente la palabra de nuestro Dios. Y vamos a hacer una oración en este momento, y yo les pido que oren por mí para que Dios me dé la sabiduría para trazar su palabra. Amantísimo Dios Todopoderoso, grande eres tú. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, reconociendo, Dios, la grandeza de tu nombre, la grandeza de tu poder, que tú eres el Dios infinito, el Dios todopoderoso, el cual, Señor, se ha dignado mirar a esta tierra, y de entre millares y millares de gentes, Señor, posaste tu mirada en cada uno de nosotros, que hoy, Señor, estamos, Padre, buscando, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que hables a nuestra vida, bendito Dios del cielo, por medio de tu palabra. Señor, declaro bendición en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios eterno, Señor. Que tu presencia, Señor, llene y satisfaga toda necesidad espiritual, física, material, económica, bendito Dios del cielo. Que, Señor, nosotros reconocemos que tú eres la fuente de nuestra vida, que tú eres el que provee, el que sana, el que liberta. Por ello, Señor, nos acercamos a ti, al trono de tu gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Esta palabra me la daba el Señor viendo lo que estamos pasando, y que a veces, hermanos, nuestro enfoque en la palabra del Señor nos hace ver aspectos como los que voy a compartir en esta mañana. Usted recuerda a David y Goliat, que es precisamente el capítulo 17, que dice el encabezado: David mata a Goliat. Y que si nosotros lo analizamos y lo vemos así de pasadita, y vemos realmente lo que el Señor, hermanos, quiere traer a nuestra vida más a fondo, vemos a un David pequeño y a un Goliat enorme, un hombre de guerra, como lo dice la palabra, que voy a profundizar un poquito más sobre este tema. Pero como que a veces
resaltamos la figura de aquel hombre, ¿verdad? Guerrero, grande, gigante, que atemorizaba al pueblo de Israel. Y decíamos, podemos decir, bueno, este gigante hombre de guerra y cómo tenía atemorizado al pueblo de Israel. Pero vayamos a la palabra del Señor. En el capítulo 4, en el capítulo 17, versículo 4, dice la palabra, ya estaban en formación de guerra los dos ejércitos, estaban ahí en el valle listos para pelear. Pero dice que entonces del campamento de los filisteos salió un paladín, era un hombre de guerra, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, aproximadamente 3 metros de altura. Imaginémonos nada más, hermanos, 3 metros de altura. Y dice, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla de bronce en su de peso de la cota, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, aproximadamente 570 kilos, que llevaba su cota de malla, era aquello que protegía su cuerpo. Y hay más equipamiento que él traía. Pero veamos, hermanos, que su altura, todo lo que él traía, hacía más impresionante a este hombre. Pero hay algo, hermanos, que a veces nosotros podemos pasar por alto, pasar desapercibido. Y es, hermanos, a ese David, que lo vemos ya hasta el momento en que mata a Goliat, pero que realmente lo que él, hermanos, hace y lo que Dios pone en su corazón, ¿verdad? Cuando su padre lo manda a llevar comida para sus hermanos, pues lo primero que encontramos ahí en el versículo 16, dice, hermanos, que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquel venía y se ponía en la línea de guerra para atemorizar, para intimidar y para retar al pueblo de Israel. Y dice que lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Es decir, que el pueblo no sabía ni qué hacer. El rey Saúl estaba atemorizado. Tenía miedo también. Y ese miedo lo transmitía a su pueblo, porque también estaban atemorizados y no sabían qué hacer realmente. Dice que por 40 días estuvo haciendo este paladín, este guerrero, ¿verdad? Salía a intimidar al pueblo de Israel por la mañana y por la tarde. No los dejaba descansar. Bien, cuando llega David, hermanos, a llevar la carga que su padre le había dicho que llevara, dice el versículo 22: entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat,
el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Aún con todo esto, que el pueblo, que los guerreros sabían que iba el rey a premiar a aquel que enfrentara a Goliat, aquel gigante, hermanos, aún con todo y aquello que el rey les ofrecía, hermanos, ninguno se atrevía a pararse enfrente de él. Ninguno se atrevía a declararle la guerra. ¿Qué pasaba? Para evitar tantas muertes, se llevaba a cabo una sola pelea entre dos personas, una por cada equipo de los ejércitos. Entonces, esto era lo que Goliat hacía, y dice: bueno, pues que venga uno y pelee contra mí, y el que gane va a ser el que venza, ¿verdad? Va a dominar a los demás, y los demás, el que pierda, el ejército y el pueblo será su servidor. Versículo 26 dice la palabra: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? A David le interesó, hermanos, lo que se oía entre el ejército. De tal manera que dice: ¿qué es lo que harán? ¿Qué es lo que le darán al hombre que venza a este filisteo que ha venido a traer oprobio al pueblo de Israel? Y dice, versículo 26, segunda parte: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este hombre que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios Todopoderoso? ¿Cómo se atreve a provocar, a intimidar al pueblo de Dios? Y le dieron la misma respuesta: así se hará al hombre que le venciere, que el rey le enriquecería, que el rey le daría a su hija por esposa, que el rey eximiría de impuestos a su familia. Y dice, hermanos, versículo 28: y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Se enfrenta a un primer problema, y es entre su hermano, entre su familia. Lo menospreciaba porque era el que cuidaba las ovejas, porque era el que estaba ahí, y le dice: ¿dónde las dejaste? ¿Con quién las dejaste? Un segundo problema al cual se enfrenta es su estatura, que no era hombre de guerra aparentemente, ¿verdad? Como lo dice más adelante. Y él interesado, hermanos, en lo que el rey le daría al que venciera a aquel hombre, el pueblo lleva las palabras ante Saúl y dice que Saúl lo manda a llamar. Versículo 32. Dice la palabra:
y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David respondió, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El rey Saúl veía a David y sabía quién era aquel hombre. Y dice: tú eres un muchacho, no eres un hombre de guerra como lo es este hombre, como lo es este gigante, que es un hombre de guerra, dice, desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, veamos aquí el corazón de David. Él no estaba pensando solamente en su capacidad para hacer las cosas. Él veía, hermanos, que el nombre del Dios Todopoderoso estaba siendo vituperado por aquel guerrero, por aquel ejército, por aquel hombre. Y por eso dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para venir a provocar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Qué se cree? ¿Qué piensa? ¿Que nosotros estamos indefensos, que estamos solos? Yo tengo esta experiencia, pero él no confiaba en su experiencia. Él confiaba en que ellos eran el ejército del Dios Todopoderoso. Él no confiaba en sus aptitudes, no confiaba en lo que él pudiese haber aprendido al estar con las ovejas y matar a los animales que pretendían llevarse a sus ovejas. Él confiaba, hermanos, en lo que Dios hacía en su vida. Y versículo 37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿En qué estaba confiando David? Así como él dice: como Jehová ha estado conmigo para librarme de las garras del león y de las garras del oso, dice él, también me librará de la mano de este filisteo. ¿En quién estaba confiando? En su capacidad, en que él podía ser mejor que todos los demás que estaban ahí, hombres de guerra, y que él ni siquiera, hermanos, se había puesto un equipo de guerra para pelear. Simplemente él estaba confiando en que el Dios Todopoderoso estaba con él, que no peleaba por sus fuerzas, que no peleaba contra el león, contra el oso, porque él pudiera hacerlo, porque él dice: porque Jehová ha estado conmigo en cada momento, él estará conmigo y me va a ayudar a vencer a este filisteo incircunciso. Pasemos al versículo
45. Después de que Saúl, versículo 38, le da su equipo de guerra, y me supongo que le quedaba un poquito grande, pesado. Dice que le ponen todo el equipo de guerra y quiere caminar y no se puede mover, y dice: no, quítenme todo esto. Oye, pero ¿cómo vas a ir a enfrentar a un guerrero sin un equipo de guerra? Yo sé en el nombre de quién voy. No voy por mis fuerzas, no voy porque yo sea un hombre preparado de guerra y porque tenga el mejor equipo, porque era, hermanos, la armadura del rey. Y sin lugar a duda, la armadura del rey era una armadura especial. Pero le dice: ¿sabes qué? Quítamela. No voy a poder con esto. Me supongo que Saúl ha de haber dicho: pues sobre tu conciencia y sobre tu cadáver será todo esto, porque esto es lo que yo te puedo ofrecer, mi armadura para que tú enfrentes a aquel guerrero. Otra situación en contra. Saúl lo veía como un muchacho, y cuando le da la armadura, David le dice: no la necesito, no la quiero porque no puedo caminar con ella. Ha de haber dicho Saúl: pues pobre de ti, vas directamente a la muerte. Otro aspecto, su hermano diciéndole: eres tremendo, tú nada más vienes para ver la guerra, conozco tu soberbia, así que allá tú sabrás. Y el muchacho se va y no le hace caso. Pero dice, hermanos, versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, los dioses del gigante, de Goliat. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero vean la respuesta de David. Hermanos, David estaba ahí enfrente de aquel guerrero y no se intimidaba, no tenía miedo, lo veía de frente. Era un peligro enorme, era un momento crucial para la vida de David. Pero dice, hermanos, que David estaba ahí enfrente de él, y le dice David estas palabras al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Sí, tú traes tu equipo, tú traes tu armadura, pero déjame decirte algo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente,
y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Dice el versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Cuál era la confianza de David? Dice: tú vienes a mí con lanza, con espada, lanza y jabalina. Vienes muy bien preparado, eres hombre de guerra sin lugar a duda. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a los cuales tú has provocado y has estado atemorizando. Hermanos, pueden ser nuestras batallas así como este guerrero, este paladín, que a veces las vemos tan grandes, tan enormes, que nosotros no podemos con ellas. A veces pensamos que nuestra capacidad para hacer las cosas, la experiencia de nuestra vida, nos puede dar la respuesta o podemos solucionar los problemas en nuestra vida, pero vemos, hermanos, que no es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, sino es porque Dios está con nosotros, que nosotros podemos vencer cualquier dificultad que se presente en nuestra vida. Hoy vemos como un problema todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Vemos como un problema esta pandemia. Y quizás llegan a atemorizarnos por tantos mensajes que oímos, por tantas cosas que estamos escuchando y viendo en la televisión, en las redes sociales. Pero nosotros no estamos solos, hermanos. El Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. David enfrentó a ese problema, lo que todo un ejército no lo pudo hacer. Hombres de guerra, era el ejército del rey, y que no se paraba ninguno a enfrentar a ese guerrero, a ese problema. Era un problema grande, pero David, que era un hombre, como dice su palabra, conforme al corazón de Dios, él confiaba en Dios, hermanos. Y él dijo: si me ha librado de las garras del león, me ha librado de las garras del oso, también de ti me va a librar. No tengo miedo, no te tengo miedo, porque no vengo en mi experiencia de guerrero, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que tú, que eres un problema para mi ejército, para este pueblo de Israel, el rey atemorizado dice: Dios te va a entregar hoy en mis manos, y tu problema para este pueblo te vas a acabar. Y así fue, hermanos. Ese problema fue, hermanos, un problema pequeño para David. El hombre era grande, sí, casi 3 metros de estatura, bien equipado, pero algo, hermanos, estaba en el corazón de David: la confianza plena de saber que Dios estaba con él y que él podía descansar en el Señor y que él podía confiar en el Señor, que no era su capacidad, que no era lo que él sabía, conocía o podía hacer. Él sabía que quien le estaba respaldando en ese momento era la presencia de Dios, y Dios había puesto en su corazón: tú lo vas a enfrentar, pero tú no lo vas a hacer, voy a ser yo el que va a acabar con ese filisteo. Imagínense
el hombre con su lanza, y dice que esa lanza, hermanos, simplemente la flecha pesaba como 6 kilos y su lanza era como un rodillo de telar. Me imagino un tubo grandísimo que para el gigante pues era cualquier cosa, pero viéndolo David solamente dijo: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú no me vas a atemorizar, porque yo sé en quién he confiado. Y nosotros, hermanos, estamos confiando en ese Dios todopoderoso que nos dice que Él está con nosotros, que cualquier problema, cualquier situación que estemos viviendo en este tiempo, dice: no temas, ese problema no es mayor que tú, porque mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Pasemos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Nos habla acerca de la victoria sobre Moab y Amón, y dice la escritura: y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Nosotros, hermanos, estamos en una batalla, pero la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios. Y lo que Dios determine para nuestras vidas, hermanos, tenemos que estar seguros que esa es la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Pero dice: no te atemorices por lo que estás viviendo, no es tu guerra, es la guerra de Dios. No es tu pelea, no es la batalla tuya, es Dios el que hace las cosas en tu vida. Y sabes, David tenía esa confianza, de tal manera que le dice a aquel gigante: tú vienes a mí con espada y con ejército y con jabalina y con lanza y todo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque no es nuestra guerra, no es nuestra batalla, es de nuestro Dios. Romanos capítulo 9, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. No es nuestra mucha capacidad para hacer las cosas, no es de que yo quiero hacerlo, yo quiero pelear, yo quiero llevar esto. No es del que quiere, no es del que corre, no es del que sea mejor para hacer las cosas. Dice que Dios tiene misericordia de nosotros para hacer las cosas en nuestra vida. Y quiero terminar con este versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Mire, es una palabra que nos alienta, es una palabra que trae el Señor a nuestra vida, porque sin lugar a duda, hermanos, dentro del pueblo del Señor hay quien esté atemorizado por lo que estamos viviendo. Pero el Señor nos dice, no temas, confía solamente, cree, espera. No es de tu capacidad, no es de que tú seas el mejor entre los hermanos, porque no es tuya la batalla, no es tuya la guerra es de Dios.
Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, la palabra de Dios es clara, es precisa, es exacta. Y nos dice que Él nos va a librar. Nos dice que Él está con nosotros. Pero ¿sabes qué? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto estás guardando la palabra de Dios, Él te libra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, si nosotros estamos confiando en la palabra de Dios y estamos guardando la palabra de Dios, entonces dice, Él te va a guardar a ti. No estás solo. Veamos que Dios, hermanos, cumple sus promesas. Y entonábamos una alabanza. Él abre camino, cumple sus promesas. Y yo les invito, hermanos, a que depositemos nuestra confianza plena y totalmente en el Señor. No creamos ser más sabios que los demás por la experiencia, por el conocimiento que tenemos, sino, hermanos, seamos sabios en guardar la palabra, los preceptos, los mandamientos de nuestro Dios. Y dice, por cuanto tú guardas la palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te invito, hermano, a que no te desalientes. ¿El problema es grande? Sí, pero nuestro Dios es mayor. Nuestro Dios es más grande. Y nosotros venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, ese Dios todopoderoso que guarda nuestras vidas. Vamos a entonar una alabanza. Vamos primeramente a darle gracias a Dios, hermanos, y quiero en esta hora orar por ti, orar por tu vida. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, sigues dando palabra a nuestra vida, porque tú sigues hablando, Señor, a tu pueblo. Y tú nos dices, Señor, que no temamos, sino que confiemos en ti. Señor, porque no es del que quiere ni del que corre, no es de aquel que sea más preparado o que tenga más capacidad intelectual o sea un hombre de experiencia en esta vida. Señor, entendemos que es tu misericordia que se extiende hasta este día en nuestra vida, que guardas, Señor, a tus hijos, que guardas a tu pueblo, y que cualquier problema, por grande que sea, Señor, para nosotros será un gigante, pero para ti, Señor, no es nada. Y tú nos dices, amantísimo Dios, que nosotros estamos en esta tierra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy bendigo la vida de mis hermanos, declaro tu bendición sobre cada uno de ellos, amantísimo Dios. Provee, Señor, el sustento, el abrigo, que su canasta y su mesa, Señor, tengan el alimento, Señor, necesario para estos días, así como tú lo has hecho, supliendo toda necesidad, trayendo, Señor, la provisión a su tiempo en cada uno de tus hijos, bendito Dios. Hoy, Señor, bendigo la vida de tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.